Vamos a hablar entonces ahora del abordaje. ¿Listo? ¿Cómo nos va a llegar el paciente? ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? Y demás. Primero, ya habíamos hablado en la introducción del famoso dolor torácico y todas esas cosas. Entonces, todo paciente con dolor torácico y más si uno tiene sospecha que sea isquemia en los primeros 10 minutos, sí o sí hay que hacerle un electrocardiograma de 12 derivaciones. Si uno se remite a las guías de infarto, no hablan de la radiografía de tórax, pero idealmente se debería tomar, porque si uno se remite al resto de radiografía de dolor torácico, le toman la radiografía de tórax. Entonces digamos que las guías estarían un poco sesgadas a que eso es un proceso isquémico, pero hay que tener en cuenta que hay que abordar o hay que descartar los diferenciales del dolor torácico. Entonces en mi opinión en los primeros 10 minutos debería haber tanto el electrocardiograma de 12 derivaciones como la radiografía de tórax, y eso está sustentado en toda la bibliografía de abordaje de dolor torácico y pues de dar una estratificación de riesgo del dolor, y en los primeros 30 minutos ya tenemos que tener una historia clínica completa e idealmente haber tomado los biomarcadores y tener el resultado de los mismos. Y pues se toman exámenes complementarios si se requieren. ¿Cómo se va a presentar entonces el paciente? Ya dijimos, es un dolor torácico, pero ¿cómo va a ser ese dolor torácico? Va a ser un dolor retroesternal opresivo, muchas veces refieren que sienten que un elefante se les está parando en el pecho o algo por el estilo. Va a estar irradiado a la mandíbula y al brazo izquierdo. Ojo, no necesariamente tiene que ser al brazo izquierdo, incluso hay un estudio en el cual la irradiación exclusiva al brazo derecho tiene un LR, perdón, más alto que el del brazo izquierdo, es decir, una mayor probabilidad del diagnóstico con la irradiación al brazo derecho que con la irradiación al brazo izquierdo, o puede estar irradiado a ambos brazos. Y puede ocurrir el caso en el cual el paciente no se presente con el dolor torácico, sino que se presente con los famosos equivalentes anginosos. ¿Qué quiere decir un equivalente anginoso? Son síntomas que se ven a la isquemia, pero que no son dolor. ¿Listo? Porque ya habíamos dicho que la angina era el dolor por isquemia. ¿Qué equivalentes anginosos existen? Las náuseas, la disnea, la alteración en el estado de la conciencia, la fatiga, y tenemos este que es un poco debatido porque como dijimos idealmente no debería ser dolor, pero usualmente se habla de la epigastralgia como equivalente anginoso, sobre todo en los infartos inferobasales o inferiores en los pacientes diabéticos más que todo. Entonces, ¿qué pacientes se pueden presentar de esta forma? ¿Qué pacientes se pueden presentar de forma típica y que tenemos que estar atentos? Como decía una doctora, ojo vivo, tenemos que estar muy pendientes de que estos síntomas en estos pacientes pueden estar representando un proceso isquémico a nivel cardíaco. Pacientes ancianos, pacientes diabéticos, mujeres embarazadas, en general las mujeres, y los pacientes revascularizados. Todos estos pacientes nos pueden presentar un infarto de miocardio con algún equivalente anginoso y no con el dolor, y por ende hay que tenerlo en cuenta. Tanto es así que si bien las guías europeas no lo recomiendan, se me hace que esto que recomienda Aptoide es algo muy sensato teniendo en cuenta lo que acabamos de decir y teniendo en cuenta que un infarto agudo de miocardio diagnosticado de forma adecuada y manejado de forma adecuada tiene un buen pronóstico a comparación de lo que sería una descompensación diabética, una descompensación de un EPOC. El infarto agudo de miocardio tiene un pronóstico muchísimo mejor si se diagnostica de forma adecuada. Entonces, ¿qué es lo que dice UpToDate? UpToDate le dice a uno que debería tomarle un electrocardiograma a todo paciente encima de 30 años con dolor torácico, encima de 50 años con equivalentes anginosos y encima de 80 años con dolor abdominal, náusea o vómito. Se me hace una recomendación bastante sensata y que pues creo que se podría adoptar a la práctica clínica. Entonces el diagnóstico va a depender de dos pruebas reinas. ¿Cuáles van a ser esas dos pruebas reinas? Pues va a ser el electrocardiograma y los biomarcadores o las troponinas, porque como vimos en la definición del infarto agudo de miocardio, esto era lo que necesitábamos para hacer el diagnóstico. Entonces van a ser esos dos. Con esos dos es que nosotros nos vamos a guiar y nos vamos a fundamentar para decir que estamos frente a un infarto agudo de miocardio. ¿Cómo se van a interpretar los biomarcadores? Los biomarcadores hay de varios tipos, está la troponina, la mioglobina, la CKM, hay un montón que han salido, pero realmente los que se utilizan y los que se deberían utilizar son las troponinas, idealmente las troponinas ultra sensibles. ¿Cómo más o menos es la bioquímica o toda la alteración de las troponinas durante un evento isquémico? Van a subir más o menos hacia las 4 a 6 horas, pero las troponinas ultra sensibles los pueden detectar incluso desde la primera hora y por eso es que son las ideales.
va a durar más o menos 7 a 10 días elevado, va a tener un pico a las 24 horas y van a ser, como dijimos, las más específicas y las más sensibles. Por otro lado, la CKMB está avalada para el uso según las guías europeas, pero la guía americana retiró la CKMB como criterio o como prueba válida para hacer el diagnóstico. ¿Qué es lo que dicen las guías europeas? Idealmente tome las troponinas, pero si usted no tiene troponinas, utilice CKMB y se utilizan exactamente igual que como se mencionó en la cuarta definición del infarto agudo de miocardio, es decir, percentil 99, más de 5 veces y todas esas cosas que mencionamos. Si era un 4A, más de 10 veces si era un 5, etcétera, etcétera. Se maneja exactamente igual. La CKMB sube a las 4 a 6 horas igualmente, dura 24 a 48 horas elevado a diferencia de la troponina y por eso anteriormente se decía que su principal uso eran los reinfartos, porque los pacientes reinfartados, pues en esta veíamos la caída a las 24 horas y se volvían a infartar, volvía a subir, mientras que las troponinas como eran 7 días elevados no se sabía si realmente estaban elevados o era como tal por el proceso previo que había sucedido. El pico es a las 12 a 24 horas y lo que dijimos del uso para reinfartos. Entonces, más o menos cómo sería la cosa. Dijimos que llegó el paciente con el dolor torácico, le tomamos el electrocardiograma. Ahorita no me voy a enfocar en qué infarto tiene o qué, en dónde está, porque eso lo vamos a ver en electro. Y ustedes le toman unas troponinas. Las troponinas pueden salir o positivas, es decir, encima del percentil 99, o no salir encima del percentil 99, pero sí salir elevadas. Si salen encima del percentil 99, como sería este primer caso, ustedes ya dicen que hay una injuria miocárdica y como lo asocian a este electro, ustedes hablan de infarto agudo de miocardio, ¿cierto? Si le salen las troponinas en un valor que no está encima del percentil 99, ustedes lo que hacen es hacer una toma seriada. Y si salen marcadamente negativas, o sea, salen negativas y ustedes siguen con la sospecha, igual ustedes le hacen una toma seriada. La toma seriada es lo que se conoce como la famosa curva de las troponinas. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes le toman unas troponinas y le toman una siguiente. Si tienen troponinas que no son ultrasensibles, la guía dice en 3 horas, y son ultrasensibles, idealmente en 1 hora. Y ustedes comparan los dos valores. Si en esos dos valores la diferencia es mayor al 20%, es decir, hubo un valor del 20% del valor inicial que tenía, o también incluye una disminución del 20% del valor inicial que tenía, hablo de injuria miocárdica y asociado a este electrocardiograma que claramente tiene una elevación del ST en las caras inferiores, en las derivaciones inferiores, perdón, pues estamos hablando de un infarto agudo de miocardio. ¿Listo? Cumpliríamos con la cuarta definición del infarto agudo de miocardio. Eso es para que lo tengan en cuenta. O sea, troponinas negativas no implican que no haya el infarto, sino que siempre se debe hacer la curva y tener en cuenta ese valor tan importante del 20% para determinar si la curva es sugestiva de injuria miocárdica o no. Y si asociado al electro a los síntomas podemos hablar del infarto como tal establecido.